Le damos la bienvenida virtualmente a la senadora de Colombia por el Pacto Histórico, Clara López. Clara López, a la distancia, un gusto saludarte. Nos hubiera gustado mucho tenerte aquí, pero sabemos, bueno, de la actividad allí en Colombia y la necesidad que surgió de que permanezcas en tu territorio, también en defensa de los temas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? En defensa de la democracia y del avance, en el caso de Colombia, proceso político que miramos con muchísimo interés, el avance en materia, bueno, del progresismo y en materia de derechos. Clara, te cedemos entonces el uso de la palabra, agradeciéndote muchísimo que nos acompañes hoy. Adelante. Muchísimas gracias. Tal vez el agradecimiento es mío. Quiero saludar de manera muy especial a Claxo, a Transforma Europa y a mi querido amigo David Adler, coordinador general de Progressive International. Sin lugar a dudas, estamos aquí en una de tales confrontaciones y es posible que tenga que interrumpir para ir a votar, pero creo que voy a tener los 20 minutos libres para poder eh, expresar lo que me ha traído a este encuentro. Quiero empezar diciendo que hago mío el símil con el cual Stephen Forti empieza su libro Extrema Derecha 2.0, adaptando por enésima vez la socorrida frase de Karl Marx. Se puede afirmar que en la coyuntura actual un fantasma recorre el mundo y no es precisamente el comunismo, sino una nueva derecha reaccionaria que gana espacios en Europa, en Estados Unidos y desde luego en nuestra América Latina. Con el nuevo milenio comenzó una ola caracterizada por un importante aumento de los consensos de las formas ultraderechistas y la aceptación de las ideas propias de las que Cas Mudde, el politólogo holandés, define como derecha radical populista por parte de los partidos conservadores tradicionales. De patología normal, la ultraderecha pasó a ser, según este politólogo holandés, una normalidad patológica. Esto es, comillas, una radicalización de las posturas del sistema político establecido, pero que a la vez expresa una rebelión contra sus expresiones globalizadoras y cosmopolitas desde la óptica religiosa de los valores de la familia. Es a partir del año 2016 cuando en el Reino Unido ganó el Brexit y cuando Estados Unidos posteriormente eligió a presidente a Donald Trump, que se puede establecer un claro punto de inflexión del avance sustantivo de los partidos de extrema derecha en el mundo occidental. Este año se celebran en el mundo 70 procesos electorales en igual número de países que cubren la mitad de la población mundial, y tanto académicos como periodistas como políticos expresan preocupación por el ascenso de una nueva derecha que se arropa en democracia, pero que es profundamente antidemocrática, y yo diría que su objetivo final es eliminar la democracia como la conocemos, así imperfecta como la tenemos. Aunque no es del todo una actitud novedosa, entre los programas y los diversos idearios que a lo largo de la historia han desarrollado las derechas de Occidente, estas formaciones políticas, sobre todo en América Latina, cifran su estrategia en disputarle a los sectores progresistas y o de izquierda no solo el relato, la narrativa, sino también la capacidad de encauzar la indignación popular frente a las lógicas de reproducción de los sistemas de explotación, dominación y marginación sociales. La disputa cultural y la lucha por la definición de nuevos marcos ideológicos y sentidos comunes constituyen un punto clave, en el cual la crisis de las certidumbres que habían alimentado la reproducción cualitativa y cuantitativa del sistema vigente de dominación, explotación y marginación exige una redefinición de muchos de esos contenidos
que la reacción conservadora ha aprovechado a su favor. La derecha en Occidente, a partir de la volatilidad propia de los momentos de crisis por los que atraviesa el capitalismo moderno, ha politizado a su favor los sentimientos de incertidumbre y de temor que el declive del modelo económico globalizador del neoliberalismo ha provocado entre amplísimos sectores de la población, obligándoles a pensar mucho menos en términos de esperanzas y de utopías realizables que en términos de catastrofismos y sobre todo de construcción de otredades internas a la propia identidad nacional, como son las mujeres, las disidencias sexogenéricas o las clases más empobrecidas o externas a ella, como las poblaciones migrantes o las identidades religiosas distintas a la propia. Casualmente, en la coyuntura en que más empezaba a notarse el fortalecimiento de estas derechas, en el caso de América Latina, la aparición del COVID-19 consiguió agudizar y exacerbar muchos de los temores y de las incertidumbres que el conservadurismo había atinado a identificar en sus diagnósticos como la realidad social contemporánea, para a partir de su instrumentalización política movilizar sus agendas ante la población. Sin embargo, y de manera paradójica, al verse obligada la derecha en varios países a lidiar con la emergencia pandémica, la falsedad de su discurso y la poca eficacia de sus acciones quedaron en evidencia a través de los actos de represión que llevó a cabo cuando el descontento social causado por la instauración de los estados de excepción sanitaria rebasó sus capacidades de contener, mitigar o gestionar la conflictividad resultante. En el prólogo que hace al libro Extrema Derecha 2.0, que ya mencioné, de autoría del historiador italiano Stephen Forti, el periodista catalán y director adjunto del diálogo La Vanguardia de Barcelona, Eric Juliana, señala que hoy el conservadurismo como fuerza ideológica juega políticamente, comillas, como administradora de la ira y como tecnóloga del miedo en un mundo ilegible, un mundo muy difícil de entender, puesto que la confusión es el precio que pagamos por no ir a la guerra. Por su parte, Forti caracteriza a la derecha del siglo XXI como, comillas, un fenómeno radicalmente nuevo. Si bien puede tener y de hecho tiene algunos elementos que ya, se distinguían en los fascismos de las entreguerras, el fenómeno político ultraconservador de ahora se distingue particularmente por la gran capacidad de utilizar las nuevas tecnologías, expandir su mensaje mediante potentes oligopolios comunicacionales y fundamentalmente por las formas organizativas y decisiones que adopta una vez entra en las instituciones o llega al gobierno. Para el citado historiador italiano, la extrema derecha se moldea a partir de los siguientes rasgos. En cuanto a la estrategia política, su principal objetivo es polarizar a la sociedad, marcar el debate político con temas que dividan y escorillar hacia posiciones conservadoras o tradicionalistas a la opinión pública. Para ello acude de manera sistemática a las redes sociales, desde las cuales hace uso de la posverdad, las especulaciones, los improperios, las descalificaciones y los fake news. Esa es una cuestión central en su estrategia, es su modus operandi. En segundo lugar, todas las formaciones de extrema derecha muestran un exacerbado tacticismo. Lanzan continuamente globos, sonda en el debate público para ver si tienen un recorrido y pueden cambiar de postura sobre temas cruciales en poco tiempo cuando les conviene. Una tercera característica, según Forti, es que la extrema derecha no niega formalmente la democracia, sino que critica las posibilidades de su ampliación, de liberación y las garantías que esta ofrece. Es decir, como algo desconectado de la voluntad del pueblo, y ahí su irritación por la separación de poderes y las reglas de funcionamiento básico de las democracias liberales, las cuales defienden o atacan a conveniencia.
De fondo, esta es la que se ha definido como una verdadera contrarrevolución cultural inspirada en un tradicionalismo ultraconservador y también religioso. En lo concerniente a América Latina, la experiencia demuestra que además del fortalecimiento y la expansión de la militancia propia de las bases sociales de las derechas latinoamericanas, estas cuentan con una capacidad para contener, limitar y neutralizar los alcances de las políticas que podrían introducir los gobiernos progresistas, lo cual implica la existencia de una potencial reacción aún más virulenta, violenta y fundamentalista. Eso lo percibimos a diario aquí en Colombia. En ese sentido, la derecha aprovecha de manera superlativa toda posición de debilidad de los gobiernos progresistas, así como también todas las incertidumbres a las que se ve expuesta la tarea de gobernar. De ahí que las posibilidades de los pueblos de construir escenarios de democracia, equidad y buen vivir encuentran en la derecha una seria amenaza, sobre todo si se parte del hecho de que no hay justicia social sin un Estado social, democrático y de derecho. Esa amenaza de la derecha se traduce en las estrategias de contrainsurgencia de las que se vale para hacer frente a los movimientos sociales, a las demandas populares y a las formas comunitarias de organización de la vida social, particularmente relevante en este contexto marcado por la crisis multidimensional en pleno desarrollo que amenaza cada vez más la vida de los sectores mayoritarios de la sociedad. En segundo término, aparece el eje relativo a los dispositivos, mecanismos y prácticas de exclusión y desigualdad social que ponen a prueba, vulneran y socavan las dinámicas comunitarias, fundamentales tanto para garantizar la existencia de las comunidades en medio de un futuro aún incierto, cuanto para constreñir formas alternativas de organizar, producir y reproducir la vida social desde contextos urbanos y rurales, donde emergen profundas tensiones y negociaciones que procuran desafiar y contrarrestar el poder y la dominación. Un tercer elemento aborda los problemas relacionados con las disputas por la memoria histórica, pero también por los sentidos comunes del presente, en el entendido de que es a través de ambas operaciones que las derechas latinoamericanas buscan revestirse a sí mismas con ciertos ropajes de legitimidad, sino que también procuran obturar u obstruir los marcos a través de los cuales las izquierdas nacionales y regionales codifican la lucha política y su propia legitimidad como una alternativa política e histórica concreta, basada en la construcción de mundos y futuros mucho más libres, justos, democráticos e igualitarios. La lucha por las memorias es un aspecto esencial en el contexto de la agenda negacionista que agitan las derechas latinoamericanas, cuyos gobiernos están seriamente comprometidos en serias violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad para impedir el avance de las causas populares y defender sus privilegios. Es que el peligro de la ultraderecha en América Latina reside no solo en su agenda política retardataria, sino también en el riesgo que conlleva el negacionismo en su discurso. Un cuarto elemento se encuentra en la explotación de más de un siglo de anticomunismo, unido a un llamado a los valores religiosos de gran parte de los pueblos latinoamericanos, por las consignas anticubanas aplicadas con vehemencia a Venezuela, a Brasil, Chile, México y a los foros progresistas como el de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, asumen la defensa de familia, tradición y propiedad frente al avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y de las demandas por la tierra, el trabajo y la seguridad social por parte de campesinos y trabajadores organizados. En la nueva derecha, como afirma Raúl Tortonero, fundador del llamado Ejército Cristero Internacional, con presencia en 12 países, comillas, queremos una sociedad y un gobierno que sí se rija por los valores cristianos de cerca del 85% de la población de América y que se oponga al comunismo, al socialismo, al progresismo
y los desvaríos de la revolución neo-maoísta woke que se vive en los Estados Unidos. Raúl Tortolero, Agustín Laje, Axel Kaiser, entre otros, hacen parte de la Internacional Reaccionaria, concepto acuñado por el sociólogo y politólogo argentino Juan Gabriel Tocatriano, en un artículo periodista que data del 2018. Dicha internacional reaccionaria ha irrumpido con fuerza en el actual acontecer geopolítico de Occidente. Está bien financiada y se expande a pasos agigantados en Estados Unidos, Europa y América Latina, liderada en lo político en nuestro continente por el Foro de Madrid fundado en el 2020. En ese sugerente artículo, Tocalián se refiere a la incapacidad de la academia para leer el ascenso de la ultraderecha. Describe un occidente que se desploma frente a la globalización y cuestiona al progresismo, que no ha sabido conciliar las expectativas populares con hechos perdurables de gobierno. El politólogo argentino colige que es un hecho la coordinación internacional entre las dirigencias de derecha, que también es parte de lo que hoy vamos a discutir en este foro, y el reconocimiento y el apoyo de líderes reaccionarios hacia candidatos ultras que triunfan o están a las puertas de la victoria electoral en varios países. Se identifican entre ellos. Si aquí se hizo, acá también se puede. Suelen insistir como premisa. Su programa común se enfrenta a todas las vertientes del progresismo y es nacionalista, proteccionista, antiinmigrante. Sus grupos de asesores de campaña se van trasladando de país en país. Es una imbricación no solamente en el mensaje político, sino en el lenguaje y los relatos con los que van creando un sentido común que se repite y que busca consolidar hegemonía. Detrás de este lenguaje que tiene como lugar común el estar cargado de insultos a la razón, mentiras, imprecaciones y brutalidades, hay un proyecto de dominio en favor de grupos de intereses muy poderosos y supremamente bien financiados por los grandes capitales y con una idea muy clara sobre lo que necesitan y cómo lo pueden conseguir. En un artículo del periodista James Fogg en la afamada revista Vanity Fair, publicado en el año 2022, se hace una radiografía de los personajes detrás del impulso de esa nueva derecha en Estados Unidos. Se trata de personas con alto nivel de educación, muchos de ellos de Silicon Valley, como Peter Thiel, un billonario fundador de PayPal, que financia políticos y promotores de la nueva versión de derecha, que bien puede llegar al gobierno de Estados Unidos si Donald Trump gana las elecciones este año. Ya logró la elección de J.D. Vance, senador por el estado de Ohio, y financia generosamente la National Conservatism Conference, con ramificaciones en México y otros países de América Latina. Estos personajes sostienen la necesidad de elegir un presidente autoritario que reemplace al funcionariado estadounidense con cuadros que suscriban sus doctrinas reaccionarias y que reversen el programa liberal que ha dominado en Estados Unidos por décadas de acuerdo bipartidista. Cuando iniciaba su campaña, el hoy senador Vance llegó a afirmarle al periodista Fogg que si le diera un consejo a Trump sería, comillas, despida a todos y cada uno de los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios públicos del Estado administrativo, reemplácelos con nuestra gente y cuando los tribunales lo detengan, póngase delante del país y diga, citando desde luego a Andrew Jackson, desafiando todo el orden constitucional, al presidente de la Corte Suprema ha tomado su decisión, ahora que la haga cumplir. Ante esa aserción, el periodista concluye, esta es una descripción esencialmente de un golpe de Estado, y lo dijo quien logró hoy ser senador del Partido Republicano. El impulso y apoyo de la extrema derecha es una estrategia perfectamente planificada y organizada para ganarse a grandes masas de la población
cada vez más maltratadas por las políticas neoliberales y evitar así que éstas se pongan en cuestión, como se puede constatar con el proyecto de transición presidencial 2025 en Estados Unidos, elaborado por la Fundación Heritage para lograr llevar de nuevo a Donald Trump a la Casa Blanca. Sus 4 pilares plantean el copamiento rápido del gobierno federal, agenda política, una base de datos completa de todo el personal conservador, una especie de líquido conservador, el entrenamiento de esos nuevos funcionarios y un plan de acción 180, compuesto por el detalle de las acciones concretas a ejecutarse en los 6 primeros meses de gobierno. Estos 4 pilares cuidadosamente planificados encajan perfectamente en las declaraciones de las fichas de la nueva derecha estadounidense sobre lo que buscan y aspiran a hacer. El Foro Madrid, por su parte, ha realizado 2 encuentros regionales en América Latina, el primero en Bogotá en el año 2022 y el segundo en el 2023 en Lima, que han culminado con declaraciones agresivas contra toda manifestación de progresismo. La realidad es que ellos actúan como si fueran ellos las víctimas de todos los procesos de lawfare que se han llevado por delante a casi una docena de presidentes progresistas elegidos en nuestro continente desde el año 2000 y que sigue contando, porque aquí avanza un tal proceso en contra del presidente Gustavo Petro. El contenido fundacional de la Carta de Madrid suscrita por la nueva derecha de la llamada Iberesfera el 26 de octubre del 2020 llama a una cruzada en contra de las ideas y gobiernos progresistas que califican de proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones y tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y Estado de Derecho. Eso iba entre comillas. Semejante señalamiento exige la reacción inteligente y coordinada del progresismo que este evento que se adelanta hoy en Buenos Aires plantea y organiza. La Internacional Reaccionaria no es un chiste. Firman el documento de la Carta de Madrid parlamentarios, dirigentes empresariales, políticos e inclusive académicos que no deben ser subestimados. Adelante pues con este proyecto que permitirá hacerle frente a esta compleja amenaza contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho a existir del progresismo como alternativa humanista y democrática de los pueblos. Muchas gracias.